¿Cómo se llama el abogado que va a anotar? Voy a anotar dos. ¿Cuál es el nombre? Refugio, no recuerdo cuál es el apellido. Ha surgido un nuevo video de Joaquín El Chapo Guzmán desde el interior de su celda en una prisión estadounidense, que muestra al temido jefe del cartel, frágil, silencioso y visiblemente destrozado. Desde su aislamiento profundo hasta el arrebato de su poder, está claro que esta vez quizá no haya escapatoria. Es por eso que en este video exploraremos las nuevas imágenes virales que lo confirman. Número 2. El video filtrado que revolucionó Internet. Dijeron que había desaparecido, sepultado bajo acero y concreto tan profundamente que ni su sombra podría escapar. Sin embargo, contra todo pronóstico, ha vuelto a aparecer en pantalla. Un video granulado, grabado a través de lo que parece ser vidrio reforzado, se ha viralizado en las redes sociales, y si las imágenes son reales, cambian por completo todo lo que creíamos saber sobre el narcotraficante más infame del mundo. Porque, por primera vez en casi 5 años, Joaquín El Chapo Guzmán parece volver a hablar, desde el interior de la fortaleza que Estados Unidos juró que jamás saldría con vida. A las pocas horas de ser subido a Internet, el video alcanzó millones de reproducciones. TikTok se inundó de teorías conspirativas, Twitter lo calificó como prueba de que el Chapo estaba siendo maltratado, ¿y YouTube? Ahí fue donde estalló la verdadera tormenta, cuando comenzaron a circular los llamados susurros de la supermáxima, afirmaciones de que lo que están a punto de escuchar en este nuevo video podría ser un grito desesperado de auxilio, sacado clandestinamente de una de las prisiones más seguras del planeta. Pero antes de llegar a las impactantes palabras que tienen a periodistas, políticos y agentes federales en alerta máxima, retrocedamos un poco. Porque para entender lo explosivo de este video, es necesario recordar hasta qué punto cayó el Chapo y con qué firmeza Estados Unidos juró mantener esa caída en secreto para siempre. Cuando Chapo Guzmán fue trasladado de México a Nueva York en 2017, no era un prisionero cualquiera, sino el símbolo de un imperio construido sobre la sangre, el soborno y la traición. El Cártel de Sinaloa, una red de narcotráfico multimillonaria que durante décadas inundó Estados Unidos con drogas. La DEA calificó su captura como un acto de justicia. Sus propios abogados la tacharon de juicio espectáculo. Y si escuchan con atención las imágenes de la audiencia de sentencia, podrán entender por qué. Eran las palabras del fiscal general adjunto Brian Benskowski, instantes después de que Guzmán fuera condenado a cadena perpetua sin libertad condicional más 30 años. El gobierno estadounidense aprovechó el momento, presentándolo como el fin de una era del narcotráfico. Pero lo que las cámaras no mostraron fue al hombre frágil y pálido tras el cristal antibalas, parpadeando rápidamente, con los labios temblando mientras luchaba por leer sus últimas palabras en la corte. Esas palabras no estaban preparadas, eran acusaciones. El Chapo afirmó que el aire de su celda le irritaba los oídos y la garganta, y que lo habían obligado a dormir con tapones para los oídos hechos con papel higiénico. Sus abogados respaldaron la afirmación, calificando su trato como una condena a muerte en la práctica. Durante años, su historia pareció terminar ahí. Confinado en ADX Florence, Colorado, la llamada Alcatraz de las Rocosas, es la misma instalación que alberga al Unabomber, al autor del atentado del Maratón de Boston y a los conspiradores del 11S. Cada recluso pasa 23 horas al día en aislamiento, y la comida se le introduce por una ranura en una puerta de acero. La celda del Chapo, de 2 por 3,5 metros, apenas lo suficientemente grande para caminar de un lado a otro, pero demasiado pequeña para soñar. Las cámaras vigilan cada uno de sus movimientos, incluso el espejo es de metal pulido. La comunicación es prácticamente inexistente. El contacto familiar se limita a cartas breves y llamadas telefónicas estrictamente controladas bajo medidas administrativas especiales, MAE. Entonces, ¿cómo es posible que en 2025 un video suyo hablando, aparentemente desde el interior de la prisión de máxima seguridad, se filtrara a Internet? El video comienza de forma inocente, con una toma temblorosa de un pasillo de concreto y el zumbido de una luz fluorescente. Luego, la cámara enfoca una ventana reforzada y detrás de ella, una figura que se asemeja inconfundiblemente a Guzmán Loera, mayor, pero fácilmente reconocible. Lleva la cabeza rapada y el uniforme beige. El audio cruje, pero una frase se oye con claridad. Pueden enterrarme bajo acero, pero no pueden silenciarme. El parecido con las antiguas palabras de su abogado es escalofriante. En 2019, el abogado Mark Fernsick dijo, pueden enterrar a Joaquín Guzmán bajo toneladas de acero en Colorado y hacerlo desaparecer, pero jamás podrán borrar el hedor de este veredicto. Ahora, años después,
Esas mismas palabras resuenan desde la tumba que construyeron para contenerlo. ¿Coincidencia o coreografía? El video reavivó de inmediato el debate sobre si el Chapo sigue sufriendo lo que su defensa alguna vez denominó tortura psicológica. Sus partidarios señalan aquella conferencia de prensa donde su equipo afirmó que incluso a sus hijos se les negaba el contacto básico. Esa conmovedora imagen, dos niñas pequeñas presionando sus manos contra un cristal, resurgió en internet junto con el nuevo video. Las secciones de comentarios se llenaron de gritos de «libertad para el Chapo» y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Y si bien muchos descartaron el video como un montaje generado por IA, el Departamento de Justicia se ha negado a pronunciarse, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Lo más inquietante es lo que la cámara captó después de esa frase inicial. Mientras la imagen tiembla, una voz apagada, al parecer la de un guardia fuera de cámara, dice algo en español que se traduce como «Ya basta, señor». Acto seguido, la pantalla se pone negra. Si se trató de un engaño, fue muy convincente. Si fue real, alguien arriesgó su vida para grabarlo. Entonces, ¿quién lo filmó y, más importante aún, por qué ahora? Los analistas han notado que la coincidencia temporal no es casual. Hace apenas unas semanas, estallaron nuevas tensiones entre el cártel de Sinaloa y sus rivales históricos, el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que operativos militares en el oeste de México dejaron decenas de muertos. Según imágenes de Vice News y Sky News, el CJNG orquestó incendios provocados en varias ciudades para rescatar a dos de sus líderes. Algunos observadores sospechan ahora que la filtración de este video no fue un accidente, sino un mensaje desde dentro del sistema penitenciario estadounidense para indicar que el antiguo jefe sigue vigilando. Si esto suena descabellado, recordemos que, incluso tras las rejas, el imperio del Chapo nunca dejó de funcionar. Tras su condena, los periodistas confirmaron que sus hijos, los Chapitos, tomaron el control de las operaciones y continuaron suministrando fentanilo y metafetamina al mercado estadounidense. Ese fue el punto que el juez pasó por alto. Encarcelar a un hombre no acaba con un mito, solo lo entierra, literalmente. Y ahora, ese mito ha resurgido en forma de un video inquietante y de baja calidad grabado en una celda que se suponía impenetrable. De confirmarse, significaría que alguien dentro de ADX Florencia introdujo un dispositivo de contrabando, burlando 5 niveles de seguridad, o que alguien con autorización le concedió acceso. Ambas opciones son aterradoras, porque en un lugar donde hasta el más mínimo susurro está vigilado, el Chapo acaba de volver a hablar al mundo, y esta vez, ninguna ley pudo detenerlo. Número 1. El pánico reina en la prisión de máxima seguridad. A la mañana siguiente de la publicación del video, las autoridades federales se encontraron con el caos. Dentro de la prisión ADX Florense, se interrogó a los guardias, se revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia y la Oficina Federal de Prisiones activó el protocolo de emergencia. Se inspeccionó cada dispositivo, cada cámara, cada centímetro de hormigón. Sin embargo, la pregunta que resonaba en Washington no era cómo se había filtrado el video, sino si alguna vez debió haber existido. Porque durante años, Estados Unidos juró que la voz del Chapo jamás volvería a llegar al público. Sus comunicaciones estaban controladas mediante medidas administrativas especiales, un sistema tan estricto que incluso sus abogados tenían prohibido transmitir mensajes sin autorización previa. Cada palabra que escribía, cada frase que pronunciaba, pasaba por la censura del gobierno. Entonces, ¿cómo era posible que un hombre despojado de su pluma, papel y teléfono apareciera de repente en un video que parecía haber sido grabado justo afuera de su celda de aislamiento? Los analistas federales detectaron de inmediato inconsistencias. La iluminación no coincidía con la distribución de los pasillos del ADX Florense y la superposición de la marca de tiempo parecía europea, pero lo más inquietante no era el escenario, sino él. El tono de voz, la postura, incluso el sutil tic en su ojo izquierdo, todo coincidía con décadas de grabaciones del verdadero Joaquín Guzmán Loera. Los expertos en IA estaban divididos. Algunos afirmaban que se trataba de un deepfake generado a partir de material de archivo, otros insistían en que ningún video existente contenía esos gestos o ángulos exactos. Mientras tanto, su familia guardaba silencio, pero los medios mexicanos comenzaron a informar que Emma Coronel, su esposa, recientemente liberada de la custodia estadounidense, estaba preocupada por el video viral y había solicitado confirmación de que su esposo seguía vivo. Estas noticias se difundieron rápidamente a través de medios como Milenio y El Universal, convirtiendo el discreto misterio en un escándalo internacional, y entonces comenzaron los rumores.
Publicaciones anónimas empezaron a aparecer en foros de narcotráfico, afirmando que el video había sido filtrado por un ex empleado de mantenimiento de la prisión que supuestamente había introducido de contrabando una microcámara disfrazada de bolígrafo. Según las publicaciones, el trabajador cobró en silencio, lo que significa que desapareció inmediatamente después de la publicación. Un hilo en X incluso vinculó la cuenta del usuario con filtraciones anteriores del interior de ADX, aunque ninguna tan delicada como esta. La Oficina Federal de Prisiones se negó a hacer comentarios, pero en menos de 48 horas, varios medios confirmaron que varios miembros del personal de ADX Florense habían sido reasignados temporalmente mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Esa fue una forma de decir alguien de adentro lo ayudó, y ahí todo comenzó a desmoronarse. Un periodista de Univisión afirmó que el video era auténtico y que la voz pertenecía a un guardia trasladado. El reportaje se viralizó. Al anochecer, el video era viral en 13 países. Lo explosivo fue la conferencia de prensa en Ciudad de México, donde preguntaron al presidente López Obrador sobre el video. Su respuesta fue críptica: no interferiremos en asuntos internos de otra nación, pero defenderemos los derechos humanos de todos los mexicanos. Para muchos, confirmó que México observaba atentamente, quizás celebrando en silencio. Durante años, funcionarios mexicanos acusaron a Estados Unidos de trato inhumano hacia Guzmán, alegando que el aislamiento indefinido equivalía a tortura psicológica. Su equipo legal afirmó lo mismo. Y en el video viral, esa fue la imagen que la gente vio. Un fantasma del hombre que comandó ejércitos, ahora frágil, murmurando y solo. Real o no, parecía prueba de que el narcotraficante más peligroso se había convertido en un susurro. Pero no todos lo vieron como tragedia. En Sinaloa, murales con el rostro del Chapo reaparecieron. Circularon en YouTube baladas que alababan al jefe que nunca se doblegaba. Una canción lo llamaba el rey de los sepultados que aún respira entre las piedras. Antiguos miembros del cártel aprovecharon la ocasión. Rafael, quien afirmaba ser sicario retirado del cártel de Sinaloa, habló en TikTok sobre el significado del video. Dijo que el jefe nunca graba sin un mensaje, insinuando que era más que un arrebato emocional. Fue una señal. Si dijo que no podían silenciarlo, significaba que alguien desde dentro no había logrado callarlo. Esa interpretación lo cambió todo. La idea de una filtración se transformó en posible advertencia del narcotráfico, un mensaje a quienes operaban bajo su nombre. Días después estalló violencia en Culiacán. Medios confirmaron un ataque coordinado contra policías cerca de Jesús María, donde el hijo de Guzmán había sido capturado. ¿Casualidad? La sincronización fue demasiado perfecta. Un tuit lo resumió: el Chapo habla y Sinaloa responde. El FBI entró en pánico. Según un memorándum filtrado que apareció en The Intercept, temían que el video contuviera frases codificadas reconocibles solo por miembros del cártel. La frase, pueden enterrarme bajo acero, pero no pueden silenciarme, tiene 12 palabras, número que según analistas corresponde a las 12 facciones familiares del cártel de Sinaloa. El video desató una búsqueda descifradora en Internet. Funcionarios retirados de la DEA denunciaron el video como propaganda. Timothy Foley advirtió a CNN que si las imágenes son reales, socavan la institución penitenciaria más segura del hemisferio occidental. Demuestra que incluso una prisión de máxima seguridad puede ser vulnerada. Y tenía razón, el video había quebrantado algo más importante que muros: la confianza pública. Para el gobierno estadounidense fue una crisis de credibilidad. Meses antes habían promocionado ADX Florense como fortaleza infalible, con puertas de acero, sensores sísmicos y esclusas insonorizadas. El exdirector Bobo dijo que la fuga ni siquiera se contempla. Sin embargo, allí estaba el recluso más famoso susurrando a través de las grietas. El fiscal general Merrick Garland ordenó una auditoría interna. Fuentes afirmaron que la Casa Blanca estaba furiosa. Esto era una cuestión de imagen. Estados Unidos le había prometido a México que el encarcelamiento simbolizaría justicia. Ahora parecía humillación. Y empeoró. En menos de una semana, Enanemes México publicó documentos que supuestamente demostraban la autenticidad del video. Los archivos contenían marcas de tiempo y metadatos que mostraban un fragmento subido desde el condado de Fremont, Colorado, donde está ADX Florense. La Oficina Federal de Prisiones lo desestimó como falsificación. Pero Internet ya había decidido. Para el público, no era cuestión de verdad. Era una historia. Una declaración demasiado perfecta para ser falsa.
En televisión en español, repetían la última declaración de El Chapo ante el tribunal. Compararon la grabación con las nuevas imágenes. Pueden enterrarme bajo acero, pero no pueden silenciarme. Psicólogos afirmaron que su tono reflejaba indefensión aprendida, donde el aislamiento prolongado erosiona la capacidad de distinguir esperanza del delirio. Otros vieron algo más peligroso, un hombre que, enjaulado, seguía ansiando control. El mundo estaba pendiente. A mediados de semana, hashtags como #ElChapoHabla y #FiltraciónSupermax habían generado más de 50 millones de impresiones. Creadores de TikTok analizaron la iluminación. Usuarios de Reddit compararon el eco de su voz con grabaciones del tribunal. Alguien recreó la celda en Unreal Engine para probar los ángulos de cámara. Se convirtió en espectáculo digital, obsesión colectiva por el silencio de un hombre que rompió la prisión más ruidosa del mundo. Pero tras esa obsesión había una posibilidad más oscura, que las imágenes no procedieran de la prisión, sino de las fuerzas del orden. Un exinformante de la DEA declaró a Vice México que agentes conservaban archivos confidenciales del vuelo de extradición de Guzmán en 2017. Según él, para falsificar un video solo se necesitarían 20 segundos de imágenes inéditas y audio decente. Si la filtración proviniera de las fuerzas del orden, significaría una de dos cosas: campaña de desinformación para tantear la reacción pública o intento encubierto de recordar que hasta las leyendas caen. El daño estaba hecho. El gobierno mexicano aprovechó la indignación para reabrir el debate sobre la repatriación de Guzmán. En la audiencia de 2019, autoridades mexicanas insistieron en que la fortuna de Chapo pertenecía a México. Ahora periodistas especulaban que el video reforzaba ese argumento al mostrar su encarcelamiento como inhumano. La ironía era evidente. Un hombre acusado de inundar naciones con narcóticos, ahora presentado como víctima de crueldad estadounidense. El video siguió difundiéndose con copias, remezclas y subtítulos en docenas de idiomas. Cada publicación difuminaba la línea entre realidad y ficción. Cada versión añadía distorsión. Cuando medios intentaron localizar la fuente original, ya se había perdido en canales encriptados. Un periodista lo resumió: es como si el túnel se repitiera. Eso era lo que mejor sabía hacer el Chapo: escapar de cárceles, del fallecimiento, del silencio. Ahora, sepultado bajo las montañas rocosas, había eludido las barreras digitales de Estados Unidos. La cuestión no era si lo había logrado, sino si se lo permitiríamos. A veces, las leyendas no necesitan bares para seguir vivas, solo una cámara y un mundo dispuesto a verlas.